¿Cuál ha sido el momento más impactante en esta trayectoria que llevas? Y cada vez que me metía más encontraba el mal, más me lo encontraba de frente. Hay una iglesia buena y otra mala. Y esa es la frase que más me impactó viniendo de un cardenal. ¿Visteis algún caso real Sí. de posesión? 2. Levitó 5 centímetros. ¿Tú esto lo viste? Sí. O sea, tienen como momentos, ¿no? No. Ellos ¿Todo el saben rato? que están poseídos. Si tú dices que no tienes miedo a nada, eres un puñetero egocentrista. Te puedo decir que recuperé mi fe. O sea, el mal existe. El mal existe. Sin ningún tipo de dudas, el mal existe. O Incluso, sea, ¿podemos creer que las películas de exorcismos es así tal cual? vamos a darle, si le damos un 1% al mal realmente, ahí darle un 70-80%. Hoy tenemos con nosotros a Sergio Ruiz, todo un referente en el mundo del misterio y lo paranormal de España. No solamente tiene un exitoso canal de YouTube, sino que además ha creado uno de los podcasts más escuchados en el mundo del misterio. Pero hoy vamos a adentrarnos en una de sus aventuras más especiales, que fue su curso de exorcismo en el Vaticano. ¿Qué descubrió allí? Vamos a verlo. Bienvenido, Sergio. Pues bien hallado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jessica? Pues muy de verdad, bien. muchísimas gracias. Este tipo de podcast es la primera vez que me lo hacen. Siempre he estado a través de YouTube y tal, pero nunca así. Es maravilloso, de verdad. Gracias. Merci. Hombre, yo cuando conocí tu historia, la verdad que me causó muchísima curiosidad y dije, tengo que hacer un podcast sobre Es esto, verdad que por sí. favor, ¿no? Sí, además ahora con el tema de la inteligencia artificial, ya sabes que tengo que meterlo, es a lo que me dedico profesionalmente hablando, pero mi hobby, mi gran hobby profesional también es el misterio. Y ya sabes que te he contado algunas cosillas. Claro. Y es maravilloso y por supuesto me presto a lo que necesites porque el sitio, la persona, la casa, todo, mi Varna, amo todo esto. Gracias. Pues mira, bienvenido, un placer. Bien hallado. A ver, cuéntanos, ¿cómo empezaste en este mundo del misterio? Como te comenté en Petit Comité, ya sabes, cuando era pequeñito mi abuelo me enseñaba cositas de ovnis, cositas de astronomía, que no es lo mismo que la astrología, y disfrutaba mucho con los sucesos paranormales y con las revistas del momento. Y me ponía con él los fines de semana a hablar, ¿y esto, abuelo, qué tal? ¿Y esto, abuelo, por qué? Y tal. Y siempre me gustó, ¿no? Y lo retomé ahí y no de cierta manera profesional, ni siquiera curiosa, sino lo dejé durante mi juventud, mi adolescencia, me fui al ejército, estuve en el ejército profesionalmente hablando, y luego ya cuando volví a sentarme como persona normal después de la locura del ejército, volví a retomar el tema del hobby del misterio, pero profesionalmente hablando, de una manera que se puede decir ortodoxa. Se puede decir ortodoxa porque es más seria, que menos amarillismo, menos conspiraciones, menos después de la Atlántida no hay nada, después, no, de la Antártida o de la Atlántida, no sé, porque es que lo mezclan todo y es un poquito sin definir y eso no me gusta, ¿no? Así que me fui por la rama con el Josep Guijarro, con Francisco Mourao, son personas muy importantes en el mundo del misterio y la ufología. Y ahí me quedé, pero luego me dio por una cosilla que tenía ahí, que era el tema de los demonios, exorcismos. Claro. Así que... Bueno, sí, después entraremos en Sí, materia, que esto claro. nos interesa mucho. ¿Y qué te impulsó a crear tu podcast y tu canal de YouTube? Todo esto del misterio, y primero porque estaba viviendo en Euskadi, Ajá. ¿vale? En una tierra a la que amo, una tierra a la que entre Euskadi, Cantabria, Asturias y Cataluña me van a quitar la vida. Porque es donde quiero vivir, donde quiero estar, son mis sitios en España, ¿no? Me encantan y los adoro, ¿no? Y además, como te lo decía, ¿no? Traigo toda la sangre, ¿no? Vasca y catalana, así que imagínate, ¿no? Y el verde de Asturias, que lo amo. Asturias, sobre todo Asturias y Cantabria, lo amo. Pues me dio todas las aventuras, todas las tropelías y casas encantadas que hay, las brujas, todo lo que hay en el norte, Montserrat,
todo lo que hay, absolutamente todo lo que hay en el norte me volvió a dar ese empujoncito para investigar de una manera muy, muy profesional con grandes investigadores, ¿no? Me dio la oportunidad también incluso de trabajar detrás de la pantalla con Cuarto Milenio y luego también con Aldo Linares, Saúl Blanco Soler, Luis Uriarte y todos los que están con Cuarto Milenio en ciertas ocasiones. Y te voy a contar una anécdota. Venga. Sí, porque es buenísima. Estaba en Zaragoza, cerca de Belchite, en un cementerio, y con Cuarto Milenio. Estaba Javier Pérez Campos, estaba Luis Uriarte, que es mi compadre de boda, yo soy el padrino de su boda, y estaba Aldo Linares, ¿no? El maestro Aldo Linares, que era como Paloma Navarrete, ¿no? Que ve más allá, ¿no? de donde estamos, ¿no? Bueno, pues me hizo mucha gracia porque terminamos a las 2:00 de la noche. Aquello era un cementerio cerrado donde hay lápidas, existen todavía, lápidas en el suelo, ¿vale? Y yo empecé a recoger cable porque yo estaba allí echando una mano, tampoco, ¿vale? Estaba con ellos y tal, pero estaba echando una mano, no estaba yo saliendo, hay que ser sinceros y honestos, ¿no? Bueno, pues de estas veces que estoy allí recogiendo, eran las 2:00 de la mañana y me dice Aldo Linares, oye, Sergio, mira, hay un señor por allí corriendo con un pañuelo en la boca, ensangrentado, no te asustes si lo ves. Y me deja en medio del cementerio, allí, a las 2 de la mañana, para recoger cable. Yo me sentí, no sé, me sentí un poco así como que regular, ¿no? Digo, sí, al final lo voy a para ver. Salir corriendo. Sí, claro. Y yo no sé si fue una broma o no, pero como Aldo Linares ve, pues yo me sentí un poco abrumado por ese momento. Pero me lo pasé muy bien, genial. Y claro, son anécdotas que te van pasando en estos 13 años que llevo en esto. Y está muy bien. ¿Y cuál ha sido el momento más impactante en en esta trayectoria que llevas? ¿Has tenido alguna aparición? No, a ver, yo no he tenido apariciones. No he tenido psicofonías. Pero he tenido momentos muy duros. Y me pongo un poco serio en el tema, porque he tenido momentos muy duros con el tema de la demonología, bajo astral, como queráis llamarlo de verdad, no me importa cómo se llame, tú lo sabes, porque lo hablamos, me considero amigo tuyo y tú lo sabes que son cosas personales las que vas encontrando en el camino hacia encontrar lo que tienes que creer o lo que debes de creer según los estudios, no la imaginación o lo que sientas incluso, sino ser un poquito ortodoxo en ese sentido y poner los pies en el suelo con estudios. Y sabes que hay un 1% del mal, que ese va a ser el título de mi próximo libro, ¿no? Del único libro que he escrito sobre exorcismos que va a contener el curso del Vaticano como laico exorcista que hice allí, junto a grandes como Luis Mariano Fernández, también un grandísimo amigo, también malagueño, de Fuengirola, que también hizo el curso allí con nosotros. Pero lo que más me ha impresionado de todo esto es haberme metido en este mundo, Jessica, haberme metido profundamente a estudiar y cada vez que me metía más encontraba el mal, más me lo encontraba de frente, más me encontraba como que me arrancaban las pantallas de la cocina, me las arrancaban a las 3 de la mañana o se ponían los Bluetooth sin estar conectados a la corriente, de estas de música, las bandas de... ¿cómo se llaman? Las barras de sonido. Las barras de sonido debajo del televisor solas, o se caían cuadros, o andaban gente por la casa. Y incluso una vez, que también te lo comenté, que está aquí en Badalona, que sí, es simplemente impresionante, con mi amigo Tony, que también vino, pertenece, como bien sabes, a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, y en este caso de Cataluña, vino conmigo también a estudiar ese curso y me llevó al convento que hay arriba en Badalona, que es precioso, está genial, lleno de animales, lleno de todo, está fantástico, pero no vuelvo más. Es más, no vuelvo. No hay necesidad. Esto, ya no hay necesidad.
pero es bellísimo el sitio, pero bellísimo. Allí hay un padre, un cura, que está cuidando el convento, y yo estaba allí porque estaba en el Ufology World Congress, que se celebra aquí en Barcelona todos los años. Estaba dando ponencias sobre ufología con Michio Kaku, con Nick Pope, del defensa británico, es decir, estamos ambientados, ¿no?, profesionalmente hablando, en sitios muy importantes, ¿no? Y yo dormí allí. Y yo tuve que pegar una voz a las 3 de la mañana, concretamente, diciendo, por favor, dejar de correr por el pasillo. Porque creía que había por lo menos 20 o 30 personas por el pasillo, niños, mujeres, hombres, pero con una voz muy buena, es decir, nada, pero como si hubieran llegado en un autobús. Claro, yo quería llamar a recepción, pero claro, me acordé que el fraile o el monje o el párroco, en este caso, creo que era párroco, no está allí, viene por la mañana muy temprano, a las 5:30, 6. Y es un sitio donde va la gente a escribir, porque sinceramente es mágico el sitio, ¿de acuerdo? Aparte de que está arriba, ¿no?, de Badalona, y no se escucha nada, es precioso, perfecto, en medio del bosque. Y claro, digo yo, bueno, ¿qué ha llegado un autobús a las 2:30 de la mañana, a las 3? Acostumbrado a los hoteles, como tú sabes que también he sido trabajando en hoteles, pues digo, bueno, 2:30 de la mañana, esto es lleno de gente corriendo por los pasillos, pero corriendo y haciendo ruido. Y yo de pie, yo no una parálisis del sueño como también te hablé en su momento, no, ruido. Hasta que digo, son las 3 de la mañana. Ahora recuerdo que mi querido Curica me dijo que no iba a estar. Aquí no ha venido ningún autobús. ¿Quién hay en el pasillo? Ahí me congelé, pero me congelé de pie. Iba a abrir la habitación que da al pasillo y no me atreví. Del ruido tan ensordecedor que había. Y venga, para arriba hay maletas, para arriba hay maletas, para abajo. Di una voz y dije, por favor, dejarme descansar, que mañana tengo una ponencia que dar. Jessica, ha sido una sensación, y fue una sensación de las más impactantes, aparte del adentrarte en el mundo de los exorcismos, que es un poquito más complicado y mucho más serio. A nivel paranormal, fue el momento que más me impactó y me ha impactado en mi vida. Claro. Imagínate. Hombre, yo no me quedo allí ni No. que me paguen. ¿Necesidad? No existe. No hay ninguna necesidad. ¿Cómo surgió la oportunidad de hacer un curso en el mismísimo Vaticano? Mira, vamos a ver, esto es una cosa que todo el mundo lo puede hacer. Todo el mundo puede hacer esto. Todo el mundo puede ir al Vaticano, todo el mundo puede ir a hacer el curso de exorcismo laico, obviamente. Tienes que ser investigador, tienes que ser periodista, de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, del Ejército, que está incluido, abogado, psiquiatra, psicólogo, científico. Cuidado, porque sí, es muy curioso. Y tienes que hacer, ¿te acuerdas que te lo comenté, verdad? Cenando, tienes que pedirle a tu párroco, luego el párroco al obispo, el obispo pide permiso y si lo ve conveniente te da el permiso, tú pagas una cuota que tienes que pagar por descripción y vas allí, ¿no? Y puedes escucharlo en multilingüaje, ¿no? Te lo ponen en el teléfono, escuchas la traducción perfecta al instante y disfrutas, entre comillas, de todo lo que allí ocurre, ¿no? Claro. De todo lo que allí ocurre, que es no solamente teología, no solamente es la predisposición de la institución, te guste más o te guste menos, esa institución, cada uno que haga lo que quiera y cada uno que sienta lo que debe de sentir, sí, es libre, pero como la frase que yo siempre digo en todas mis entrevistas, ¿no? Hay una iglesia buena y otra mala. Y esa es la frase que más me impactó viniendo de un cardenal, del segundo al cargo de la curia romana. Nada más y nada menos. Te puede gustar más o menos,
la institución. Estoy de acuerdo en que hagas y pienses lo que quieras, pero es impactante cuando te empiezan a decir, y además que lo voy a decir en tu podcast. Sí, siéntete libre de... Sí, lo voy a no tener decir. filtro. No lo voy a tener porque creo que es interesante. El sentir como que la iglesia buena existe con un fin de ayudar a humanos y no, por ejemplo, la idea de la idea y la realmente posibilidad existente en un 100% de esa idea, de esa iglesia mala, que es la normal, la que se gasta dinero en armas, la que se gasta dinero en preservativos, siendo los más que ponen más dinero en esas empresas, los que no creen en el mal, los que creen solamente en recibir una nómina a final de mes. Y es todo el daño que ha hecho también a la sociedad esa institución, ¿no? Y el no pedir perdón, todos los casos de pederastia, todas las cosas malas que han hecho, pues cuando tú llegas allí te dicen, hay unos buenos y otros malos, dices, ¿dónde estoy? Claro, y más desde una institución desde dentro, ¿no? Ahí la has dado, Jessica, es decir, desde dentro te están diciendo, que es que hay buenos y malos, y dices tú, perdón, claro. Te rompe todos los esquemas. Sí, totalmente. Y cuando estás allí y dices, bueno, éramos, como sabes, 262 personas, año 2019, 100 y pico de personas eran todos mujeres y eran todos de otras religiones y eran científicos y eran abogados, fiscales, jueces. Yo pensaba que solo lo podían dar los curas, un curso así. ¿Qué va? No, es increíble. Es totalmente. Pero increíble cuando tú llegas a ir, serán todos párrocos, serán todos... Pues no, un poquito de cada... No, y luego tiene sentido de que haya científicos, luego tiene sentido de que haya fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, al sentido que haya abogados, médicos de medicina general, psiquiatras y psicólogos, por supuesto. Porque es que tenemos metido en la cabeza la institución y a través de su institución tenemos también metido Hollywood. Ya, claro, es que al final las películas es un poco lo que imaginamos, ¿no? De los exorcismos en sí. Claro, ¿no? Porque ¿qué tipo de estructura tiene ese curso? O sea, ¿qué preparación se necesita? No, tienes que ser, como te he dicho, tienes que ser periodista o tienes que ser tal, para ir con una preparación de un poquito de open mind, ¿no? ¿Ok? Un poquito de open mind para poder recibir toda esa información, toda esa info que vas a recibir muy duramente, más de 8 horas al día, más de 10 incluso, algunas veces, de casos y de estudios. Y llega un momento en que dices, está muy saturado. Claro. Muy, muy saturado. Pero cuando llegas allí, insisto, te ves a un imán y ves a un rabino preguntando el por qué está allí dentro, estas personas, preguntando el porqué de ese ritual romano que hace que no sé si como efecto placebo o realmente efectivo, aplaca, ¿no?, ciertas entidades de bajo astral, o yo los llamo directamente demonios. Pero ¿visteis algún caso real de posesión? 2. ¿Reales? 2. Sí, yo 2. Uno es Silvia, puedo decir su nombre porque tengo su permiso, tengo los papeles incluso que ella me dio del 12 de octubre, el cual habla sobre la posesión que tuvo. Se queda siempre con un 5 o un 10% de posesión, nunca están curadas realmente, y le agradezco de aquí a Silvia de verdad, de corazón, en todas aquellas entrevistas que hizo conmigo, en el libro que hizo también, me lo regaló, ¿no?, en Despertar a los demonios, creo que se llamaba así, y es muy, muy interesante. Y luego un chico de Suiza, acordaré siempre, un chico de Suiza con 24, 25 años. Y tenía xenoglosia, glosolalia, que es hablar lenguas muertas, que no conocía.
levitó 5 centímetros. ¿Tú esto lo viste? Sí. Nada más que pasó esa levitación, nos echaron. Aquí O sea, fue en ese momento que hacías el curso que sí, no, nos llevaron estábamos comiendo, era 1 horita y media, nos metimos en una habitación, pues este chico, ¿tú estás bien? Dice, sí, yo sé, porque claro, ellos saben que están poseídos. O sea, tienen como momentos, ¿no? No. Ellos ¿Todo el saben rato? que están poseídos. Al 100%. Insisto. Pero va apareciendo la persona y o sea, es como una Sí, dualidad. es como la película múltiple que estuvimos hablando. ¿Vale? De varias personalidades, ¿no? Puede ser esquizofrenia. Aquí puede entrar ya todo lo que también hemos estado hablando de los DSM psiquiátricos y psicológicos, ¿no? DSM, para que no lo entiendan, son los libros, ¿no? Que estudian, ¿no?, todos los problemas mentales, los cuales pues allí psicólogos y psiquiatras nos explicaban absolutamente todo, pero que había un 1% que no tiene explicación. Claro. Ni científica, ni ortodoxa, ni de estudio, ni de nada. Claro. Ahí se escapa ya de todo a creencia. Exacto. Ya dices, de 100 personas que dicen estar poseídas, 99 no lo son. Pero hay una que es mejor que no la conozca. Ya. Es cierto. Y tú has conocido ese 1%, ¿no? Sí, lo he conocido y tuve que dejar de conocerlo, tuve que dejar de estudiar, tuve que dejar de adentrarme mucho más en los estudios monológicos, primero porque yo no soy informático, yo realmente, ¿no? Me dedico a la inteligencia artificial y anteriormente al turismo, que son mis carreras, punto. Pero, claro, adentrarte tanto, te produce malestar en tu familia, malestar en tu entorno, en tu profesión, en tu salud. Hombre, es que yo creo que te tiene que afectar mucho psicológicamente, ¿no? No todo el mundo puede soportar ver estos casos inexplicables, ¿no? Que se escapan de toda lógica. Pero de la racionalidad entera. Jessica, tú imagínate cuando tú empezás a trabajar, a intentar ayudar a las personas y ver a personas que están bajo una influencia, no sabes de qué realmente, porque nunca sabes. El mayor experto en mentiras es esos supuestos demonios, que hay muchos, ¿no? Serafines, querubines, potestades, tronos, todos esos son seres del bajo y alto astral a la misma vez, ángeles, arcángeles. Todos son seres, pero los hay malos y los hay buenos, como los humanos, malos y buenos. Claro. Tú no sabes con quién estás hablando. Nosotros sí podemos saber con quién estamos hablando, pero los que vienen y no vemos, no lo sabemos. Yeah. Yo por eso siempre digo, por favor, tened cuidado con todo lo que hacéis y os acercáis, ¿no? Hay gente que dice, y luego cuando te hacen, y tú te acercas a alguien y te dice, quiero matarte, se te queda mirando, no te conozco de nada, te acabo de conocer, pero sé que como vienes protegido, como vienes para hacer un rezo, un rezo, ya sabes la diferencia entre rezo y oración, vas a hacer un rezo sobre esa persona, porque tú no puedes hacer exorcismos, puedes ayudar. ¿Has presenciado un exorcismo real? Sí, es decir, pero presenciado hasta cierto punto, claro, hasta que me echaron. Vale. Hay mucha gente que dice, yo he realizado una cantidad desorbitada de exorcismos, ¿no? Y luego los cobra, o luego no se comporta realmente como se tiene que comportar una persona que se dedica a esto, sin pedir permiso al Vaticano, que se estudie en el Vaticano. Cuando digo el Vaticano no quiero decir el Vaticano del Papa, la iglesia, no, digo a la ciudad del Vaticano, que es donde pues hay gente preparada que te dice, vamos a estudiar esto, vamos a mandar un abogado, vamos a mandar a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, vamos a mandar a un médico de medicina general, vamos a mandar a un psicólogo y vamos a mandar a un psiquiatra. Después de todos esos pasos, veremos o no si se hace algo. Claro, porque al final, en todos estos casos de posesión que habéis estudiado y demás,
¿Hay algún patrón que se repite, ya sea espiritual o psicológico? Claro, sobre todo psicológico. Claro. Quédate muy bien como lo has dicho, Jessica. Psicológico. Espiritual también. Primero que el espiritual, todo el mundo se cree que tienes que ser católico para recibir esa infección, esa, vamos a decirlo así, infección demoníaca, o como queráis llamarlo, del bajo astral, o como quiera llamarlo cada uno, me da igual. Mala. Una infección mala, algo Sí, malo. sí. Dejándolo claro. Bueno, pues no hace falta ser cristiano. De entrada, ¿no? Son mitos que yo voy en ese libro que va a salir, voy desmitificando, ¿no? Para que todo el mundo se sienta realmente de una vez que pueda leer algo normal, sin Hombre, muy normal no es esto. No, bueno, no. Normal, Ahí tiene toda la razón. Pero, a ver, normal me refiero en el sentido de no. Hola, queridos amigos, que hermanos. no está enfocado para un tipo de creencia, sino no. que puedes verlo desde un punto más científico, más con estudio incluso estudios orínicos, estudios de sueños, estudios de otras dimensiones, como quieras. Ya. Te voy a dar la oportunidad en ese libro de que le expandas tus conocimientos, aprendas esos conocimientos que se dieron allí de una forma que te va a romper la cabeza, ¿no? Pero a lo que te decía, cuando tú presencias todos esos problemas, te dan miedo. Ya te dan miedo. Cuando la gente del mundo de lo paranormal dice, yo no tengo miedo a nada. Hombre, es un mundo peligroso, ¿no? Ese y el real. Y ya. El lo normal. Que pasa es que, claro, aquí a mí juega el papel psicológico que... Sí, pero a mí cuando una persona me dice que no tiene miedo a nada, le digo, si no tienes miedo a nada, has tenido que pasarlo muy mal en la vida. Me explico, yo he sido militar, yo he visto cosas. Profesional, me refiero. Sí. Del grupo de operaciones especiales. Si tú no tienes miedo a nada, ¿por qué eres tan pobre? ¿O por qué eres tan pobre de mentalidad? ¿Y por qué eres tan pobre de fuerza? ¿Y por qué eres tan pobre de humildad? ¿Y por qué eres tan pobre de lealtad? ¿Y por qué eres tan pobre? Y en todo, lo que menos eres es pobre, eres egocentrista. Si tú dices que no tienes miedo a nada, eres un puñetero egocentrista. ¿No tienes miedo a que se te muera la gente que está alrededor tuya? Bueno, siempre hay muchos tipos de miedo, ¿no? Tú acabas de perfeccionar, Jessica. Hay muchos tipos de miedo. Pero es decir, tienes, porque eres humano. Claro. Pero no me digas que no tienes. Ya. Eso no lo soporto. Bueno. No soporto que me digan, no tengo miedo a nada. ¿Tú qué eres, Dios? ¿O una entidad grandiosa? ¿O tú quién eres? ¿No? Hay que tener cuidado con todo eso que se dice, con todas las cosas que se hacen. Y sobre todo en el tema de los exorcismos. Be careful, como digo yo. Hombre, yo creo que esto es para pocos, Cuidado. ¿no? Es para pocos. ¿Qué experiencia te hizo tambalear un poco tus creencias hasta el momento dentro de esos cursos? Sí, buena pregunta. Porque, claro, saliste de allí descolocado de algo. Sí, yo llegué, como bien sabes, y te lo he comentado, se lo he comentado a todos, yo llegué sin creencias. Ibas un poco a ver qué te encontrabas. No, iba a la caña. Claro. Como investigador iba a dar caña. Exacto. Que es lo que me apetecía, pero yo no. No creías. ¿Qué me estás contando? Era una expresión total de. ¿Esto qué? Claro, vamos a ver. ¿Qué le ha pasado a la peña? Por dónde yo a ver por dónde no. Te puedo decir que recuperé mi fe. Ya. ¿Allí recuperaste tu fe? Ajá. Cuando viste... Mi fe no en la institución. Ya. Sino en lo que quiere transmitir la institución. Pero sin institución. Entiendo. Sí, ya más a un nivel de creer en... Pero creer mucho. Ya. Creer muchísimo. Y como bien sabes, con ciertas cosas que ya te he contado, personales que te dan ese impulso más a creer. Ya. Te lo conté el otro día, no vamos a contar, ¿por qué no? Mi padre falleció, como bien sabes, y yo decía, hay que ver que no puedo ver a mi madre por ciertas circunstancias. Y le dije, oye, papá, por favor, pero hablándole así,
haz el favor, déjame saber de mi madre, ¿no? Y en media hora, después de 6 años, que suene el teléfono, ¿no? Y diga, hola, Sergio, soy tu madre. No, esas son cosas que... Claro, que pasan que te confirman, ¿no? Aún Claro, esa claro. pequeña duda que puede haber. Eso es. Hablamos mucho de las dudas, ¿verdad? Bueno, es que al final es un tema que, claro, o lo vives de cerca o siempre queda un punto de misterio, Sí. ¿no? Que dices, ¿es real, no? Sí, pero dejar un punto de misterio cuando el misterio es real, fíjate lo que te acabo de decir, es no hacerlo bien. Aquí no hay dudas. Aquí lo puedes llamar bajo astral, como siempre digo. Entidades con poca fuerza, como quieras. El mal. O sea, el mal existe. El mal existe. Sin ningún tipo de dudas, el mal existe. No como humanos que hacemos el mal, sí, por supuesto, y no estamos infectados. Es por naturaleza. Pero el mal existe. El mal se va contigo y el mal te atrapa. El mal te infecta y el mal intentará apoderarse de lo que somos, no de nuestro cuerpo, sino de lo que somos realmente. Que somos luz del universo, somos astillas o lucecitas desprendidas del universo, como queramos llamarla. Yo le llamo fuente o alma, ¿verdad? Tenemos un amigo que le dice fuente. Y después de toda esta experiencia, ¿cómo cambió tu vida? O sea, Total. ¿te llevaste ese mal, lo dejaste allí? Por supuesto. O... Tuve que dejarlo, Jessica. Ya te lo he comentado, pero es muy fuerte eso de que me quedo con esa frase que me dijo este chico, que no te he terminado de contar la anécdota, de intentar yo ayudarlo, porque me dijeron sus tíos que estaba mal, que notaban que estaba mal. Y yo me acerqué y le digo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cuál? Y se te queda así, pero siendo así, ¿no? Haciendo tal, y dice, tengo ganas de matarte, mirándote a los ojos. Y me preocupa porque no te conozco. O sea, él era consciente de... Claro, es que son todos conscientes. Todas las personas poseídas son conscientes de que son poseídas. Claro, esto científicamente a lo mejor uno diría esquizofrenia, ¿no? Por supuesto. O bipolaridad, o, ¿no? En todo esto. Pero llega un punto en que ya no... Ya ha pasado la esquizofrenia, ya ha pasado la bipolaridad, ha pasado en ser múltiple con múltiples personalidades, ha pasado todos los problemas psiquiátricos y dices tú, ¿y ahora qué? Claro. Y ahora te hago así y te hace con un libro y viene el libro aquí a la mano. ¿Qué es magia? ¿Es poderes? ¿Qué es lo que está haciendo eso? Ya hay ningún psiquiatra, ningún psicólogo. Bueno, ahí estaban haciendo el curso, ¿no? Por supuesto. Y más me encanta que lo digas. Porque había la jefa, que por cierto es jefa. Creo que es algo muy importante que las mujeres no nos dediquemos siempre, no se dediquen, yo no soy mujer, pero se dediquen a intentar encontrar su empoderamiento, todas estas cosas que hacen ahora las mujeres, ¿ciertas? En el mundo existe la mujer que es la jefa, que Claro. para mí es lo más. La jefa del ser, del acelerador de hadrones. Claro. La jefa es una chica. ¿Y qué hacía allí esa mujer? ¿Hablaste con ella? No, habló mi compañero. Pero sé que estaba hablando sobre el tema de las puertas dimensionales que se abren al utilizar el acelerador de hadrones. Que entran y salen entidades de ahí. Son diferentes portales, digamos. Sí, parece ser que sí. Bueno, porque no dejen entrar nada más pero fíjate que querían saber qué ocurre allí. Claro. Y me parecía maravilloso que la jefa de psiquiatría de Milán estuviera allí
y me parece genial que la jueza jefe y la fiscal jefe de Italia estuviera allí, esa es la verdadera, el verdadero poder de la mujer, que se mete hasta dentro de todos estos temas. Y para mí es de admirar, y por eso digo, joder, donde se ponga una mujer, que se quite lo demás. Aparte que a mí me gusta. Pero quiero decir, donde estéis las mujeres, que se quite lo demás. No, pero lo que más impresiona de toda esta historia al final es ver diferentes personalidades Exacto. tan diversas y que estén investigando esto, ¿no? Por eso Cuando se supone desde fuera el desconocimiento pensamos que es un mundo totalmente religioso. Correcto. Y solo para curas, ¿no? A eso me refería, que ahí estaba la presencia femenina en medio del Vaticano, hablando y contándonos las estructuras del universo cuántico, ¿vale? Nada más y nada menos, y estudiando qué puñetas pasaba en un momento de la vida, cuando estaba haciendo sus investigaciones. ¿Por qué ella, como jefa científica del ser, tenía que creer en Jesús? Porque ya se le había demostrado que Jesús es lo que tiene que creer. Sin imponer. Claro, haces esto y aunque no creas... Y dices, ¿tú qué ha pasado? Acabas creyendo. ¿Y yo por qué tengo que creer en algo que me han impuesto durante toda la vida la sociedad? ¿No? Pero es que te das cuenta y dices, que lo mejor es que sí. Ya. Y te empiezas a volver un poco loco. Te cuestionas todo. Te cuestionas hasta tu vida. Ya. Sí. O sea, que ha sido un antes y un después para ti. Sí. Para mí y para cualquier persona que hiciera. No solamente ese curso, sino adentrarse en estos temas tan peliagudos. Sí. Muy difícil. Entonces, por ejemplo, si alguien está viviendo alguna experiencia inexplicable, ¿qué le dirías? Gracias porque hagas esa pregunta, porque sí, pero Jessica, es porque intentas ayudar también a los demás. Hombre, es que a veces pasan cosas que Exacto. ¿no? Pueden tacharte de loco, pueden bueno, tacharte eso es lo normal, las personas que no dan para más, te van a tachar de loco, te van a tachar de no sé qué, te van a tachar de no sé cuánto, ¿no? Yo conozco gente que dice, hay que ver la iglesia qué mala es, pero yo soy grado masón no sé cuánto. Y dices, ¿tú qué hacemos? Lo tuyo es malo, lo otro es bueno, lo bueno es tuyo, lo otro es malo. Déjame elegir, ¿no? No impongamos ni ideas políticas ni religiosas, ni de ningún tipo. No se pueden imponer, ni se deben imponer. Salgamos un poco de nuestra cobertura, de nuestra zona de confort, y hagamos algo por entender a los demás que están también ahí. Por eso tu pregunta es muy buena. Y me gustaría contestarte a ella sin enrollarme, pero lo que pasa es que me enrollo. Y es verdad. Sí, extendemos todo. Lo único que pasa es que, Jessica, si alguien está mal, lo primero es ir al médico. Es más, la primera orden es ir al médico. No hagamos tonterías con la cabeza. ¿Vale? Médico. Y el médico tomará las decisiones que tenga que tomar. Psicólogo o psiquiatra, y seguir las indicaciones pertinentes de las personas que se dedican a la salud mental. Sí o sí, porque seguramente ni estarás poseído ni tendrás posesión. Tendrás un problema y se resolverá, por supuesto, con la medicina y con la ciencia. Pero, tengo que poner un pero, existe, como diría Gabriel Amorth, el mayor de los exorcistas que hubo en el Vaticano hasta hace bien poco. Antes hubo muchos más, Agustín, San Agustín, Benedicto, muchos. Pero el padre Gabriel Amorth decía, no pasa nada, de vez en cuando viene bien una cura de espanto, que es lo que se decía en España. Una cura de espanto. ¿No habéis escuchado nunca esa expresión? Sí, ¿No? Sí. Tú estás curado de espanto, tú estás curado de espanto. Bueno, pues quiere decir también que estás curado de esa malignidad que se puede haber acercado a ti. Y puede ser un efecto placebo el que ese párroco exorcista de verdad condicione
a esa persona. Incluso los médicos y los psiquiatras digan, ve a ver al cura. Pero realmente no ocurre nada, no está poseído. Porque si estuviera poseído, estaríamos ante la película del exorcista menos lo de la vuelta a la cabeza, porque si no moriría. Es verdad, lo de menos. Eso es lo que menos te tienes que creer. Lo demás te lo puedes creer. Incluso. O sea, ¿podemos creer que las películas de exorcismos es así tal cual? Quitando las vueltas a la cabeza. Vamos a darle, si le damos un 1% al mal realmente, ahí darle un 70-80%. Y eso impresiona, créeme que impresiona. Hombre, sí, son experiencias que yo personalmente no necesito vivir. Pues Tengo no, curiosidad, ¿eh? No, me ha hecho muchas Pero gracias. no Lo necesito. son necesarias ¿Para qué? vivirlas. ¿Para qué? No. Exactamente. Suficiente tengo ya con la vida diaria para meter más. No, pero Jessica, es así, es así. Y me gusta que lo digas y sobre todo, ¿qué pasaría? Que esa pregunta que has hecho, muy buena para que la gente sepa que en el 99% no tienes problemas espirituales, malignos. Realmente son otros problemas los que tienes que resolver con la ayuda de los doctores, por supuesto. Y para todas esas personas que son escépticas de todo el tema de exorcismos, que solamente se creen que es como un teatro religioso, ¿qué les dirías? Pues que para mí es un teatro religioso todas las demás cosas que ellos hacen. Y ahí va el titular. Claro. Constelaciones familiares. Otras cosas. Tarot. Brujería. Yo me tengo que creer eso. Sí o sí. Porque si no estoy ofendiendo. Aquí entramos en lo que te he dicho antes. No tener una open mind, no tener una mente abierta a escuchar a las personas que saben de brujería. A las personas que saben de constelaciones familiares. Escúchalos. Pero no digas y hagas no y no. Porque tú tienes que creer en esto. No. Pues lo mismo le digo yo. Escúchame. Intenta separar la institución de ese sacramental. Intenta quitar tu cerradura mental sobre lo que realmente puede estar ahí y tiene muchos nombres que se le puede dar, pero no digas de entrada no. Ya. Porque yo tengo el mismo derecho de decir no. Bueno, tú también decías que no, ¿no? Exacto. Yo decía no y recuperé la fe muy intensamente porque sinceramente es un golpe que te da y recuperé la fe en Jesús. Pero yo no he recuperado la fe en Jesús crucificado, sino de risas. Y como hombre. Y como espíritu benigno. Como algo más poderoso. Sí. Recomiendo a todo el mundo The Chosen. La serie que está en Amazon. La recomiendo totalmente porque es una otra forma de conocer el verdadero Jesús que nos perdimos y que si lo conoces quizás te ayude mucho más que otras cosas que están bien y creo en ellas porque como dirían también las brujas que existen, a ver, no me digas a ver las haylas, ¿no? Pues lo mismo, si existe y si se ha nombrado, eso existe. Eso es que se decía mucho en Nafarroa, en Navarra, ¿no? En Euskadi, en Euskal Herria, se decía mucho todas estas frases que luego cuando estás allí y conoces la cultura de ellos, pues sabes por qué lo decían. Por eso te digo que nunca puedes estar sometido a unas ideas, sean las que sean, sin conocer y ponerte en el lugar de los demás. Claro. Y eso lo amplío a todas las fases humanas en las cuales nos encontramos. Claro, siempre hay que tener ese punto de apertura mental, ¿no? Por favor. Y de conocer. Sobre todo conocer.
el por qué, el cómo, el cuándo, el por qué están haciendo esto, el por qué te puede gustar más o menos, pero ¿por qué? Estudia el por qué pasa, el por qué ocurre. Y una vez que pasa y ocurre, entenderás el por qué lo hacen. Exacto. No tienen justificación muchas cosas, tampoco otras. Ya. Es que al Tampoco final, otras. Y volvemos a lo mismo, es decir... Sí, que las normalizamos y no tienen ningún Claro. tipo de lógica tampoco. Correcto. Es decir, vamos a parar, que estamos en el 2025, siglo XXI, época de la inteligencia artificial que nos va a cambiar la vida. Y por favor, sepamos, sobre todo, escuchar, aprender. Y escuchar y aprender. Y cuando eso lo tengamos nosotros bien metido en nuestras cabezas, podremos progresar. Muy bien. Pues Sergio, un placer hablar contigo de todas tus experiencias. Ya te llevaré yo. Al convento no. Ya te llevaré. No, al convento no. Ya te llevaré yo a mi canal, hombre, y te haré preguntas de cómo te ha ido haciendo el podcast y tal, porque es muy bonito que conozcan a personas que le ponéis muchas ganas. Tenemos también a nuestra querida que está por ahí detrás tirada, recogiendo con la cámara. Lo he sufrido también. Lo he sufrido. Por eso lo siento. Y te comprendo. Y claro, es bueno que vayáis a otros sitios y os sintáis también como en casa. Pues muchísimas gracias. Nada, por favor. Esperaremos tu libro, ¿no? De ese Sí. 1% del mal. Es más, como me encanta el sitio, quizás lo presente aquí. Oh, pues mira, dejamos las puertas abiertas para un futuro encuentro. Muchas gracias. Jessica. Pues gracias, Sergio. Gracias. Un placer. Un placer es mío, gracias. Tornem a començar. Ok, perfecto, no te preocupes. Empezamos bien. Venga, va. Esto siempre pasa. ¿Qué ha entrado? Una mejor despierta. Ah, Es que si no sabes qué pasa, que se oye el ruido y es ¿Ah, sí? un rollo, claro. que me han impuesto. Yo no sé cómo vamos a meter esto, es 20 minutos.